Esto es luz lunar para el mundo sublunar, para todos los seres que habitamos bajo el efluvio de la luna. Se viene la próxima luna llena en Aries del 29 de septiembre del 2023, la luna llena del cazador. También es conocida así por las tribus norteamericanas como una luna llena que nos invita a cazar ese tipo de cosas que queremos conquistar, que queremos cosechar. Y tiene que ver, esta luna llena tiene que ver mucho con las siembras que hicimos a principio de año. Recuerden que este año 2023 tuvimos 2 lunas nuevas en Aries. El 21 de marzo tuvimos una luna nueva en Aries, en el grado 0 de Aries, y luego tuvimos el eclipse total de Sol en Aries, que fue una luna nueva potenciada en el grado 29 de Aries. Realmente este año tuvimos 2 lunas nuevas en Aries y una de ellas fue el primer eclipse de Sol en Aries de la saga de eclipses Aries Libra. A mitad de año, los nodos lunares ingresaron en el eje Aries-Libra y antecitos de estas 2 lunas nuevas, el 12 de marzo del 2023, tuvimos esa importante conjunción de Júpiter y Quirón en Aries, que nos mostró cuál era la herida, de dónde provenía, qué era lo que nos dolía y que teníamos que entrar a sanar ese proceso. Bueno, entonces Aries realmente fue muy importante en todo el comienzo del 2023. Recuerden que por allí viajó Júpiter. Júpiter viajó por toda la zona ariana, tuvo su conjunción con Quirón. Tuvimos esas 2 lunas nuevas en Aries. Una de ellas fue el eclipse de Sol en Aries, que da inicio a toda esta saga de eclipses Aries-Libra. A mitad de año los nodos lunares cambiaron y ahora el nodo norte está en Aries y el nodo sur está en Libra. Entonces, bueno, realmente la zona Aries es bien importante. Y ahora, para esta etapa, para esta época, porque tenemos que trabajar mucho esa área de nuestra carta natal. Y ahora tenemos esta luna llena del cazador, también conocida como la luna llena del cazador, el 29 de septiembre del 2023, donde vamos a tener que cazar ese tipo de cosas que queremos alcanzar, conquistar o que queremos vencer. Es una luna llena del guerrero, del que es valiente, de aquel que venció el miedo. De aquel que se atrevió a vencer el miedo. ¿Cuándo se nos hizo evidente la herida o el miedo? A principio de año, cuando tuvimos la conjunción Júpiter-Quirón en Aries alrededor del 12 de marzo, pudimos haber sentido miedo, pudimos haber sentido energías de baja vibra, porque la herida estuvo expuesta. Cuando la conjunción Júpiter y Quirón se generó, pudimos haber sentido como que aquí hay algo que me está molestando, aquí hay algo que me está ya doliendo mucho, que me fastidia, que necesito como extraer de mi vida. Bueno, a raíz de esa sensación de perturbación que para cada persona puede ser en un área de vida muy distinta. O sea, si fue en tu casa 10, fue en una zona profesional o de reconocimientos de pronto o de autoridad. De pronto allí algo pasó con padres superiores, jefes, lo que sea. Si fue, no sé, en la casa 2, de pronto tuvo que ver con la autoestima, con el dinero, con el uso del tiempo o con tu cuerpo o tus propiedades. Bueno, depende de dónde haya sucedido, pero sentiste a principio de año como que aquí hay algo que está pasando y que tengo que reactivar, que tengo que mejorar, que tengo que empezar como a realizar una siembra que implica luchar, que implica tener valentía, pero tuvimos el eclipse, entonces también algo se nos eclipsó ahí, algo se nos mostró. Ahora llega esta luna llena en Aries el próximo 29 de septiembre del 2023, que se va a dar en el grado 6 de Aries.
y allí pues el Sol estará en el grado 6 de Libra, iluminando a la Luna, que estará en el grado 6 de Aries. A su vez, el planeta regente de Aries, que es Marte, estará también en Libra. Entonces aquí digamos que hay como una cooperación, un diálogo, hay un diálogo en esa zona. Nos ponemos a dialogar entre la zona Aries y la zona Libra, nos ponemos a dialogar sobre cuál debe ser como la conquista, cuál debe ser esa cacería. Bueno, yo no sé si ustedes de pequeños o en alguna vez en su vida hicieron parte de caza de animales. Eso pues ya, según mis valores, mis principios que yo tengo ahora actualmente, eso debería ya estar totalmente prohibido. Porque pues estamos en tiempos donde las especies se están extinguiendo, hay muchos animales especies en vía de extinción. Pero les cuento que cuando fui niña, tuve la oportunidad de participar en estas cacerías que organizaban mi padre, mis tíos y los primos. Entonces, eso era todo un alistamiento. Se realizaba en ciertas noches, no sé, o sea, la caza como tal no se realizaba en luna llena, aunque esta es la luna llena del cazador, realmente se realiza es en luna nueva. Toda la cacería se hace en las noches más oscuras, porque los animales aprovechan las noches oscuras para cambiar de nidos. Entonces es en las noches más oscuras del novilunio donde realmente salimos a cazar. Ya pues cuando regresamos con los animales cazados, los animales muertos, pues ya después se realizan las diferentes celebraciones. La carne se guarda y días después se realizan las comidas, los festejos. Bueno, todo ese tipo de cosas se realizaban en el campo antiguamente. Bueno, las personas que tuvimos la oportunidad de experimentar lo que fue el campo, lo que fue una finca, lo que fue la vida de los perros de cacería y todo este tipo de cosas. Bueno, las escopetas, todo eso en lo que se participaba, pues funcionaba de esa manera. Entonces, días después de la cacería o a los días siguientes era que se comían los animales, que se hacían las celebridades o los festejos. Entonces, aunque la luna llena del cazador se llame así, la caza realmente se empieza a preparar o se empieza a organizar o se realiza en los novilunios. Entonces, aquí tenemos que entender que esta preparación fue desde principio del año. Desde principios del 2023 estuvimos preparando nuestra cacería o estuvimos en un proceso de cacería, cazando algo. Un objetivo, una meta, un proyecto. Estuvimos a la cacería de algo, a la lucha de algo que implicó de nosotros mucha supervivencia, mucho instinto, activar el instinto primario de supervivencia. De pronto estábamos buscando ese trabajo que necesitábamos, que queríamos. De pronto estábamos buscando un estado de paz mental. De pronto estábamos buscando una relación amorosa, de pronto estábamos buscando una propiedad, de pronto queríamos montar un negocio. O sea, no sé qué realmente en tu vida hayas querido cazar desde principio de año con los 2 novilunios en Aries, que ahora con esta luna llena en Aries, con esta luna llena del cazador, pues vamos a tener ahí un reflejo, un resultado. Se nos abre esta muestra, se nos va a reflejar este resultado. ¿Pudimos o no pudimos cazar eso que queríamos conquistar o cazar? Atrapar a la presa. ¿Lo pudimos hacer? ¿Lo pudimos lograr? ¿No lo pudimos lograr?
bueno, ¿qué se nos salió de las manos? ¿Qué no se nos salió de las manos? Y sí, lo pudimos conquistar. ¿Qué tan valientes fuimos? ¿Pudimos vencer el miedo? ¿Pudimos vencer el dolor, los traumas? Porque de todas maneras, aunque no se da en conjunción con Quirón, Quirón está ahí presente, está ahí cerca. Y Quirón hizo parte de esta historia, porque Júpiter tuvo esa conjunción con Quirón el pasado 12 de marzo, y desde ahí empezaron los novilunios en Aries y empezó a moverse mucho la energía ariana. Y esa conjunción nos mostró lo que nos dolía, que tenía que ver con el ego, con cómo estábamos gestionando nuestro ego. Y tenía que ver con procesos del pasado, con procesos que incluso tenían que ver con la década del pasado, entre el 2010 y 2016, cuando Urano transitó por la zona de Aries y como que alteró esta zona de vida. Entonces, esa conjunción tenía que llegar a sanar algo, pero no propiamente se dio el 12 de marzo, sino que alrededor de esa fecha, de esa conjunción Júpiter-Quirón, nos dimos cuenta o entendimos que ese proceso tenía que ver con el proceso del pasado, con el proceso de Urano transitando por la zona ariana. ¿Recuerdan las 7 cuadraturas de Urano en Aries hacia Plutón en Capricornio? Bueno, eso fue entre el 2010 al 2016. Fueron cuadraturas cardinales que iniciaron procesos, que abrieron puertas, portales a muchas cosas. Entonces, allí se revolvieron muchas energías. Y son energías que luego se mostraron a principios del 2023, que de pronto estaban en lo oculto, de pronto estaban en las sombras, pero se evidenciaron, se mostraron, se manifestaron. A través de esa conjunción Júpiter-Quirón sentimos una gran incomodidad, dolor, fastidio, algo que no nos gustaba. Estaba ahí haciendo daño, estaba generando un dolor en nuestro ego. Aquí temas con el ego, con el narcisismo, porque todos en alguna medida tenemos ese narciso ahí. Un narciso que se puede incrementar y llegar a desbordarse a niveles, bueno, lo vimos con la Lilith en Leo, que también evidenció la sombra de los narcisistas, así como que a un nivel impresionante. La sombra de los influencers, de los youtubers, incluso de las mismas estrellitas de la astrología. Entonces, esa Lilith en Leo también respondía a la herida en Aries, signos de fuego, signos donde el ego, el narcisismo y temas con la personalidad y los traumas de la personalidad. Tenemos traumas ahí que ni pa' qué les cuento. Y bueno, todos tenemos allí nuestras cositas. Si es en el eje de la salud, la 6 y la 12, por ejemplo, no sé si tuviste que tratar algo con temas de salud bien fuertes que de pronto dejaste acumular y acumular y el tiempo pasó y no, ya se llegó un momento en que tuviste que programar la cirugía. Y de pronto ya ahora ves los momentos de la sanación, de los avances de esa cirugía y te das cuenta cómo ha sanado la herida, cómo ha avanzado y cómo pudiste extirpar de ti, no sé, el cáncer o esa bacteria o bueno, qué sé yo, que haya estado doliendo. Si fue en una casa emocional, casa 4, casa 8, casa 12, que son muy emocionales también. O si fue en una casa mental también o intelectual, como la 3 y la 9, de comunicaciones, de ideas, de debates, de discusiones. A mí me tocó en esa casa 3 de la comunicación y las discusiones, o sea, fue tanta la discusión y la argumentación que, bueno, fue desbordante también a nivel mental.
tanta pensadera, el desgaste mental fue muchísimo. Entonces, esta luna llena es para ver y para comprender qué tan valientes fuimos en ese proceso que implicó sanear esa zona, o que ha implicado sanear esa zona. Qué tan valientes, qué tan atrevidos, o qué tan buenos somos para iniciar procesos, para empezar desde cero nuevamente. Qué tan buenos somos para decir, vamos a volver a empezar otra vez, nos vamos a levantar de nuestras cenizas. O sea, qué tan buenos somos para reiniciarnos, y qué tan buenos somos para defendernos ante el bullying, para defender nuestra personalidad, porque podemos sufrir de bullying y de acoso en muchos escenarios. En el escenario escolar hay niños que lo sufren, en el escenario familiar, con los amigos, en la vida social, en los grupos o en las redes o donde sea. Tenemos que defender nuestra existencia. O sea, como que, bueno, al que no le guste, pues que se aguante. O sea, porque ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? Entonces es como defender nuestra vida, defender nuestra persona, nuestra existencia, nuestro lugar en el mundo. Porque mucha gente quisiera como que esta astróloga desaparezca, que se muera, que deje de existir, que acabe con ese canal. Mucha gente quisiera corrernos la butaca del trabajo, aburrirnos la vida ahí en el trabajo o en el comercio donde estamos, o aburrirnos en la familia para que no participemos no volvamos a ver a ciertos familiares, o aburrirnos en ciertos escenarios. Nos quieren aburrir la vida porque no soportan nuestra existencia. Pero qué tan valientes somos nosotros para reafirmarnos, porque eso es Aries, es la reafirmación del yo soy. Y eso implica un trabajo muy, muy, muy grande, porque es controlar la bestia interna. Todos tenemos un animal allí adentro, una bestia interna desaforada que se desata en ira, se desborda en respuestas. No son respuestas, son reacciones violentas. Y aquí la pregunta es, ¿cómo me defiendo? ¿Me estoy defendiendo con inteligencia, con estrategia, o realmente estoy siendo pues como muy bruto, muy, muy torpe para defenderme? Caigo en la violencia, caigo en la ira, y en la ira innecesaria. Y caigo en el mal genio, caigo en esos estados de neurosis o de histeria, ya sea para la mujer o para el hombre, la neurosis o la histeria. Entonces, pues ha sido todo un proceso, digamos, como todo este proceso en Aries, y ahora con el nodo norte allí. Es una invitación a reconciliarnos con esa zona de nuestra carta natal y a reafirmarnos desde un Aries mucho más maduro, un Aries que no necesita pues salir con palos y piedras de las cavernas tipo uga uga y a defenderse, sino un Aries mucho más estratégico, un Aries que se reafirma y se autoafirma y defiende su existencia simplemente desde la seguridad de saber quién soy yo. Así como decía Cristo Jesús, yo soy el que soy. A mí nadie me puede venir a definir, ni yo debería estar definiendo a los demás. Es que los demás son esto o aquello. Asimismo, pues yo no debería aceptar que los demás me definan. Pero estamos en un mundo donde juicios van y juicios vienen.
Aquí la estrategia o la inteligencia está en volvernos sordos, completamente sordos ante los juicios de los demás y que nos valga perdón la expresión, 3 kilómetros de boñiga, 3 hectáreas de boñiga, lo que hacen o dejen de hacer los demás. Porque cuando no estamos pendientes de la vida de los demás es cuando realmente florecemos internamente. Cuando estamos allí como muy pendientes de qué hacen, qué dejan hacer, qué dicen, qué no dicen, pues sufrimos muchísimo. Y perdemos dignidad porque, bueno, si algo también la zona de Leo que estuvo muy activa estos meses anteriores con la Venus Star Point en Leo, la Lilith en Leo, bueno, nos enseña que la dignidad es, pues, realmente es tan sencilla, tan simple, es como no prestarle un mínimo, pero ni un segundo de atención a todo lo que nos resta. No, o sea, como que no desgastarnos, no dedicarles tiempo ni energía a todas esas cosas que nos resta. Esa es la verdadera dignidad del rey y bueno. Pero para llegar a trabajar esa zona Leo, pues teníamos que trabajar primero la zona Ariana, que es sanar la herida del ego, la herida de la personalidad, de la identidad, sanar muchas cosas allí que tienen que ver con la identidad, con el instinto primario, con, bueno, con algo que creíamos que tenía que ver con vida o muerte. Y es que muchas veces nos ponemos como en esa actitud de que cualquier diferencia, cualquier discusión, no sé, alguien dijo blanco, el otro dice amarillo, el otro dice azul, el otro dice negro, y nos ponemos en un modo de que esto es vida o muerte. O sea, como si estuviéramos en la guerra de Rusia y Ucrania y estuviéramos luchando por nuestro territorio, y ni aún en esas, porque mucha gente huyó, simplemente ignoró la guerra y se fue, se abrió, sí, le tocó otro proceso, bueno, desplazamiento, lo que sea, pero no se pusieron como a enfrentar o a meterse en ese problema. O distinto si estamos en la calle y no sé, unos pandilleros o un psicópata nos persiguen, nos quieren matar, y nos toca defendernos porque es un caso ya de vida o muerte que me toca defenderme. Pero a veces cuando nos ponemos con discusiones tontas, discusiones de política o de cómo hacer las cosas o cómo debes pensar o no pensar, llegamos a un punto en que estamos vibrando en Aries, en la sombra ariana, de que esto es como de vida o muerte, y llegamos a niveles acalorados de discusión que ¿por qué llegar hasta allá? ¿Por qué llegar hasta allá? Y eso era lo que teníamos que sanar muchos teníamos que sanar esas posiciones tan extremistas, como tan exageradas de que es vida o muerte esto. Para muchas personas también esos trastornos de la personalidad, del ego, de defender su imagen o su ego, o para algunos gremios también defender su identidad o lo que los une o aquello que los identifica o los egos. En el mundo académico también los egos son muy fuertes. Entonces, uno lo ve en las universidades, tanto públicas como privadas, ve los gremios de profesores, manejan un ego también muy fuerte.
Entonces, ¿cómo se dan esas luchas allí, esas luchas intestinas? Lo ve uno en los partidos políticos, lo ve uno en todos esos debates acalorados, cómo el ego juega y el orgullo y esa parte del ser humano nos envuelve. Y bueno, en el gremio de los astrólogos también se ve eso. Ciertas cosas que identifican o que creemos, porque también ahí entramos con el juego de las creencias. Creemos que una persona inteligente tiene que hablar así, tiene que ser así, o que un astrólogo tiene que identificarse por estas y estas y estas condiciones. La identidad, que eso es muy de Aries. Entonces, sí que la soberbia académica entra en eso, en esa baja vibra de Aries de yo voy a defender la identidad del astrólogo, el todo por el todo, esto es de vida o muerte y así tenga que aplastar y humillar a quien sea, pero la identidad del astrólogo es esta. O sea, eso ya es caer en unos niveles muy ridículos de emprender unas guerras y unas batallas y unas luchas que no tienen ningún sentido, realmente no tienen ningún para qué, ningún por qué. Pero bueno, esta luna llena en Aries nos permite como atrapar esa red, cazar definitivamente esas o envolver como en una especie, sí, como cuando uno atrapa a los animalitos, como envolver en esa red esas cosas y realmente llegar a una conclusión, comprenderlas y decir esto sirvió, no sirvió, esta lucha sirvió para algo o no sirvió, o fue innecesaria, qué lecciones me dejó, qué aprendí, qué no aprendí. Tiene que ver también con la guerra colectiva y las guerras individuales o la guerra de gremios. Tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. También nos va a mostrar en qué va esa guerra y cómo se puede reconvertir, repotenciar o desarrollar en otras guerras, porque pues así es la historia de la humanidad, vamos de guerra en guerra y de momentos como fluctuantes entre la paz y la guerra, Eso es Aries Libra, va ahí como danzando entre la paz y la guerra. Entonces, nos va a mostrar eso. ¿Cuál es esa danza de la paz y de la guerra, de los acuerdos de paz o de las explosiones de guerra? Entonces, alrededor de esta luna llena en Aries también podemos ver algunas situaciones relacionadas con la guerra, ya sea la de Rusia-Ucrania o cualquier otra guerra que esté por ahí pululando, cualquier otro conflicto. Entonces, pues bueno, esto se da en el grado 6 de Aries. Los invito ahora al horóscopo para los 12 signos ascendentes, o mejor, en las 12 casas astrológicas. Si la próxima luna llena en Aries del 29 de septiembre del 2023, que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 1, aquí se manifiesta algo importante que tiene que ver con imagen, personalidad y carácter. Lograste conquistarte, casarte a ti mismo, lograr eso que querías para ti y para el destino que quieres proyectar. Lograste conquistar esas cosas que tienen que ver con tu carácter, con tu personalidad. Lograste domar tu fiera interna, domarte a ti mismo, o todo lo contrario, algo interno te está superando a ti. Bueno, es de analizar. Si la próxima luna llena del 29 de septiembre del 2023, que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 2, tienes que pensar muy bien si has logrado conquistar o cazar esa propiedad, ese recurso, ese salario o esos bienes materiales
o ese tiempo que requieres, que necesitas, o ese bien, o ese recurso tan importante, o ese cuerpo, esa estética que querías lograr. Bueno, tienes que ver allí cómo puedes hacer para conquistar eso que quieres en ese plano del dinero, de los recursos, de los bienes y sobre todo también de la autoestima. Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 y que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 3, tienes que revisar muy bien qué lograste conquistar o cazar de esa área de los aprendizajes, de las lecciones, del escenario escolar y de las comunicaciones que lograste aprender en cursos, talleres, y también cómo lograste o cómo has logrado interactuar mejor con tu entorno circundante, que has logrado como aprender de esas conexiones más cercanas con hermanos, primos, vecinos, con los viajes y los desplazamientos que hayas hecho, con los medios de transporte, qué lecciones has aprendido. Si la próxima luna llena del 29 de septiembre del 2023, que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 4, tienes que revisar qué lograste conquistar en tu vida íntima, en tu mundo interior, con tu familia, con tu hogar, con tu casa física, con el sitio que te genera estabilidad, el sitio físico, el lugar físico y esas personas o esas relaciones que son muy íntimas y que te dan esa estabilidad. Lograste conquistar esa estabilidad que estabas buscando, que querías, la lograste cazar, lograste encontrar esa estabilidad en una patria natal, con procesos de residencia, de visa. ¿Qué lograste allí conquistar? ¿Qué has logrado atrapar en casa 4 o con una estructura de pronto arquitectónica? Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 en el grado 6 de Aries, se da en tu casa 5, tienes que revisar si has logrado conquistar o cazar o atrapar eso que tú querías, por ejemplo, en el amor, con los romances, los noviazgos o con esa zona de creatividad, ya sea con la empresa personal, el negocio propio o en relación con los hijos. ¿Qué has podido desarrollar con tus hijos, el crecimiento o desarrollo de los hijos? Y también con esos temas relacionados con diversión, entretenimiento, con pasarla bueno. ¿Cómo has podido allí conquistar o cazar esas energías de casa 5 que son bien creativas y alegres? Si la próxima luna llena del 29 de septiembre del 2023 se da en tu casa 6, en el grado 6 de Aries y en la casa 6, pues entonces allí tienes que revisar qué has logrado conquistar y cazar en esa área laboral, en esa área de productividad, de tareas diarias, de hábitos diarios, de rutina diaria, de labor y servicio. Por ejemplo, tú querías proponerte cierta rutina, la lograste atrapar, lograste que se volviera ya un hábito de vida o no pudiste. También tienes que revisar temas de salud, que pudiste sanar con tu salud, sanear y rescatar en esa área de salud para sentirte más productivo y para sentirte mucho mejor en el día a día. Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 y que se da en el grado 6 de Aries, sucede en tu casa 7, pues tienes que revisar allí qué has logrado cazar con respecto a esa área de casa 7, que es el área, por ejemplo, del matrimonio. ¿Lograste casarte un marido o una esposa? Ahí tienes que revisar eso, si lograste pues como atrapar a esa persona para realizar ese matrimonio o para realizar esa boda. También tiene que ver con los socios comerciales. Lograste atrapar, convencer a ese socio comercial de que tú eras la persona idónea para trabajar contigo. Bueno, ahí tienes que revisarlo muy bien. Si la próxima luna llena del 29 de septiembre del 2023, que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 8,
Tienes que revisar con socio, con pareja, con esas personas con las que tú te mueves, con las que tú trabajas de tú a tú, con las que tú te involucras profundamente. Tienes que revisar si en conjunto con esas personas o esas entidades, que puede ser un banco o tu abuela o quien sea, tienes que revisar si lograron casar esos recursos, esos bienes, ese proyecto, ese propósito compartido. Tienes que revisarlo allí, si pudiste casar eso. Y a nivel de lo sexual y lo emocional, tienes que revisar si lograste superar y sanar esas heridas que tienen que ver con emociones profundas y que tienen que ver con conexión también sexual y emocional. Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 y que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 9, tienes que revisar qué has logrado conquistar en materia, por ejemplo, de viajes, en materia de estudios superiores como maestría, doctorado, especializaciones del conocimiento, en materia de comercio internacional, en materia de procesos judiciales o en cuestiones ideológicas, políticas, filosóficas, dogmas. Entonces tienes que revisar qué has logrado allí conquistar, por ejemplo, si estás en una campaña política o en una campaña religiosa o filosófica, ¿qué has logrado conquistar de esta área como tan institucional y tan dogmática y tan defensora de sus propias banderas? Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023, en el grado 6 de Aries, y se da en tu casa 10, si ocurre en tu casa 10, tienes que revisar qué lograste conquistar en materia vocacional, profesional y de ese oficio al cual tú le has apuntado. Entonces tienes que revisar si has logrado conquistar esas metas vocacionales y profesionales, si has logrado ascender en eso que tú querías o que te habías propuesto. También en algo relacionado con autoridad, en relación con las autoridades, con jefes superiores, con los padres, también en relación con los padres. Entonces, ¿qué has logrado casar y conquistar en esta área de vida que tiene que ver también con la reputación pública y la fama? ¿Qué lograste conquistar allí en esa fama, en esa área? ¿Qué fama te has hecho? Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 y que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 11, tienes que revisar muy bien qué has logrado conquistar en materia social, en materia de los grupos sociales, los equipos, los proyectos colectivos, todas esas uniones y redes que puedes llegar a generar con muchas personas. Entonces, ¿qué has logrado allí conquistar con esa casa 11, que también tiene que ver con clientes directos en caso de que tengas una empresa? Entonces, ¿cómo has logrado como casar a estos clientes, convencerlos, atraparlos? Y en materia de amigos, el concepto de amistad, de grupos, de reuniones que has sacado adelante, y también los amores que provienen de esos grupos sociales y de amistad. Si la próxima luna llena en Aries, que se da el 29 de septiembre del 2023 y que se da en el grado 6 de Aries, cae en tu casa 12 o se ubica en tu casa 12, tienes que revisar muy bien qué has logrado conquistar, o mejor, qué has logrado sanar en esa casa 12. Lograste hacerte a la sanación de ese dolor espiritual o ese dolor físico que durante mucho tiempo estuvo allí y que pues requería de ti ese espacio, ese tiempo para lograr esa sanación, o requería de ti soledad, o que lograste conquistar en materia de trabajo artístico o de trabajo humanitario o de voluntariados que lograste, a qué inspiraciones llegaste. Bueno, es momento de revisar muy bien el pasado para avanzar hacia el futuro.